viene Ana Teresa Angulo, que nos va a contar la historia de cómo a través de la innovación lograron transformar la cultura organizacional de su empresa. Bueno, voy a contarles un poco más de ella. Ella es administradora de la Universidad de Piura, máster en Factor Humano EOI, España, Leadership and Management MIT, coach oncológico Newfield. Tiene 13 años de experiencia en gestión humana, creo que área de innovación, gestión humana en Innova Schools, y también está a cargo del área de innovación desde el 2017. Muy bien, entonces ahora démosle un fuerte aplauso a Ana Teresa Angulo, por favor. Gracias. Hola, buenos días. Quería contarles un poquito la experiencia que tenemos en Innova Schools en el área de innovación. Como mencionaron hace un ratito, yo estoy hace poco a cargo del área de innovación. Mi experiencia básicamente ha sido en el área de gestión humana. Y cuando me propusieron hace ya un año, un poquito más de un año, pasar del área de gestión humana al área de innovación, no entendía muy bien qué estaba pensando mi jefe en hacer este cambio. Y creo que ya después de unos meses nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene que ver la cultura dentro del área de innovación. Entonces, quiero contarles un poquito, no sé si todos saben, Innova Schools es una cadena de escuelas. Tenemos el día de hoy 49 escuelas funcionando a nivel nacional, cerca de 38.000 estudiantes, 2.200 maestros. Y todo esto lo hemos ido construyendo en los últimos años. Empezamos el proyecto de la mano con Intercorp desde el año 2010. Y realmente es un lujo haber participado desde el inicio en Innova Schools. Y eso es un poco lo que tenemos hoy. Entonces, les muestro estos números porque creo que es importante entender la complejidad que tiene, y el reto más grande que tenemos va por el lado de aprendizajes, cómo aseguramos los aprendizajes, porque somos una escuela, es el foco, es lo más importante, y por otro lado el crecimiento. Y a veces uno piensa que la cultura es un tema de gestión humana, es un tema que no tiene nada que ver con la innovación. Y creo que eso es uno de los grandes cambios y que hemos escuchado en lo largo de las ponencias anteriores, y que ya la práctica nos dice que la cultura y la innovación van de la mano. Porque finalmente quienes vamos a innovar somos las personas que formamos parte de las organizaciones. Yo quiero contarles 4 cosas que estamos trabajando y que desde mi experiencia nos han ayudado a ir armando, articulando esta cultura. No les puedo decir que esto está tarea cumplida, creo que es un proceso en el cual estamos ahorita envueltos, y esas son algunas cosas que hemos venido haciendo. Básicamente son 4 cosas. Hemos estado trabajando en el propósito, en el usuario como centro, en espacios físicos y finalmente en estilos de gestión y liderazgo. Tengo la suerte que las personas que han estado hablando acá hace un ratito han hablado de muchas de estas cosas, entonces ya entendemos un poquito de qué se trata y yo les voy a contar cómo lo estamos haciendo en Innova Schools. Y creo que antes de eso es importante contarles, ya algunos saben que Innova Schools es parte de Intercorp, y en Intercorp tenemos desde hace varios meses, ya más de 20 meses, este mandato de estar todos alineados hacia la transformación digital. Y algo que nos ayuda, y es en verdad un lujo pertenecer a este grupo, es que esto de acá lo vamos construyendo entre todos. No es que es un trabajo aislado, sino que tenemos una comunidad en la cual trabajamos y seguimos construyendo. Y parte de eso es que nos da este modelo que hemos ido trabajando con distintos consultores y con un poco del aprendizaje que hemos ido llevando, y que es como el norte que nos guía hacia dónde vamos a ir trabajando en términos de la transformación digital. Y es así como empezamos, y nuestro modelo de transformación digital parte del propósito, que es el centro, es la razón por la cual la empresa existe. Y cuando empezamos a trabajar, empezamos por el usuario. Empezamos por entender quién es el usuario, por qué es importante el usuario, qué cosas vamos a seguir diseñando cara al usuario. Luego trabajamos el tema de la tecnología y hablamos de este concepto que es un poco, la primera vez que lo escuché me hizo ruido, de desenredar el espagueti. Básicamente lo que dice es, cuando una empresa crece y va creciendo, lo normal es que tengas distintas plataformas o distintos sistemas que se conectan unos con otros. Lo que acá buscamos es que sea lo más simple posible y que puedas unir de repente y no darte cuenta que tienes un sistema de planillas que se conecta con el ERP, que se conecta con el de CRM y que luego vuelves, y no hacer cosas mucho más sencillas. Para luego trabajar en el tema de base y no por casualidad está en la parte de abajo, que es todo el tema organizacional, que está relacionado a cómo vamos a trabajar distintos
competencias y cómo vamos a ir cambiando este mindset o esta mentalidad en nuestros colaboradores. Y dicho esto, esta es la razón por la cual hemos estado trabajando en los últimos meses de este año en el tema del propósito, que es el primer tema que quería compartir con ustedes. Y el propósito, como les mencionaba hace un ratito, es ¿para qué existe la organización? ¿Para qué me levanto todos los días y voy a trabajar? ¿Por qué este propósito es importante para mí? Y cómo este propósito se conecta con la organización. Y tiene que ser trascendente, tiene que ser algo que realmente me mueva. Y algo que es importante de lograr es que este propósito, que parte de mí, también se tiene que ver reflejado en la organización. Y es válido que muchas veces esto no suceda. Yo he tenido muchas personas al momento que entrevisto o que hacemos dinámicas cuando están en el área de gestión humana, que yo les preguntaba, ¿cuál es tu propósito? Y es válido que el propósito para algunas personas sea, oye, yo vengo a trabajar porque quiero ganar dinero. Me parece muy válido. Sin embargo, además de eso, si alguien viene a trabajar en Innova Schools y no tiene realmente esa pasión o ese brillo en los ojos por realmente hacer algo en la educación, este no es el lugar. Y se lo decimos desde el primer día. Porque luego lo que va a pasar es que la persona no se va a sentir cómoda. Lo importante del propósito y el reto que tenemos es lograr que ese propósito se conecte. Mi propósito personal tiene algo que ver con el propósito de la organización. Y esto luego se traduce en comportamientos coherentes que se tienen que ver en toda la organización. Llegar a esto, llegar al propósito en Innova Schools no fue fácil. Y empezamos a ver qué es lo que está pasando con el mercado, qué es lo que está pasando con otras organizaciones. Y el ejemplo, por ejemplo, de Adidas, ¿no? Cuando yo voy a comprar una zapatilla, no solamente compro una zapatilla, sino que busco comprar, por ejemplo, estas nuevas zapatillas que tienen, que sé que usan material reciclable y se conecta con mi propósito de cuidar al medio ambiente. Entonces, las personas no solo compran lo que hace, compran lo que crees. Y esto es importante desde el entendimiento del usuario. Como un ejemplo como estos también empieza a resonar en cuál es el propósito de esta organización y cuál es el mío. Esta es la versión no final, de hecho esta es una versión que estamos todavía trabajando de cuál es el propósito de Innova Schools. Y así como Jocelyn, que es una de nuestras maestras, inspiramos y formamos a nuestros estudiantes en todo el país para que puedan transformar el mundo. Hacer esto, créanme que no fue algo en lo cual nos juntamos 5 o 6 personas y decidimos qué palabra, cómo suena y lo hicimos. Fue un trabajo de varios meses, implicó hacer focus, hacer entrevistas, ir a las escuelas, preguntarles a los maestros, preguntarles a los estudiantes, ¿qué es para ti Innova Schools? ¿Por qué vienes a estudiar? En fin, hicimos un montón, recogimos muchísimas historias. Y esas son las historias que nos inspiraron para luego empezar a crear cuál es la mejor frase y empezar a hacer el testeo. Porque creo que es importante que nuestros colaboradores se sientan involucrados y que han sido parte de este gran propósito, porque al final trabajamos para esto. Ahorita les digo que esto está en versión todavía no final, no publicada, porque todavía nos falta seguir trabajando con nuestros colaboradores y poder tener, ese es el reto de estos próximos 3 meses, validar y tener ya la versión final de nuestro propósito. Entonces, el propósito hay que diseñarlo y hay que diseñarlo en equipo, tiene que ser coherente, no solamente en palabras, sino sobre todo en comportamientos, que es a veces lo más complejo. Y finalmente, una vez que ya lo tengamos, el reto es compartirlo para empezar a vivirlo. Entonces, esa es una de las cosas en las que estamos ahorita. El segundo gran tema que fue importante trabajar dentro de este tema de transformación digital es todo el tema del usuario como centro. Y ahí la primera pregunta que nos hacíamos es, ¿quién es nuestro usuario? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Son los estudiantes, o son los profesores, o son los padres de familia? ¿Quién es? Y en realidad son todos. Todos son nuestros usuarios. Pero si pudiéramos decir quién es el más importante, son los estudiantes. Entonces, el año pasado hicimos un trabajo bien simpático de hacer los Journey Maps, que nos acaban de contar un poquito de qué se trata, y salimos al campo, diseñamos un proceso y lo que hicimos fue
hacer una investigación y hacer un journey map para conocer la experiencia de nuestros estudiantes, de nuestros padres de familia y de nuestros profesores. Lo divertido acá fue que fuimos colaboradores dentro de la oficina de distintas áreas, del área de infraestructura, del área de marketing, del área de recursos humanos, del área académica, del área de innovación también, y fuimos y empezamos a preparar todo este journey map. Nos tomó casi de 7, 8 meses hacer estos tres grandes mapas. Y lo importante es que una vez que tienes el mapa y empiezas a entender cuál es la experiencia de tu usuario, no queda ahí, sino que empiezas a encontrar cuáles son esos quick wins, que son las cosas que puedes hacer con muy poco esfuerzo que va a generar un gran impacto en mejorar la experiencia de ese cliente. Pero para mí lo relevante es empezar a tener esta mirada en el cliente. Es empezar a descubrir la cantidad de cosas que vimos que no habíamos visto. Nosotros no le habíamos preguntado al estudiante de secundaria, ¿te gusta la metodología? ¿Te diviertes? Simplemente consideramos a veces que el estudiante tiene que aprender y de esta manera. Y nos cuesta ponernos en el lugar de él o de ella y de preguntarles cómo lo están haciendo, cómo lo estamos haciendo. Con los profesores también fue súper interesante descubrir cómo es toda su experiencia, entrar a una nueva institución educativa con todos los cambios, las plataformas que usamos, y nos ayudó a rediseñar ciertas cosas muy concretas en la experiencia. Pero en general creo que todo este cambio de pensar en el usuario es algo que nos está llevando a rediseñar nuestra cultura. El otro tema que acompaña a una cultura son los espacios físicos. Y yo creo que este tema de los espacios físicos es lo que cuando hablamos con la gente de recursos humanos, cuando hablas de diseñar una cultura, le llaman artefactos, que son como esas cosas que acompañan a la cultura. Y creo que los espacios físicos es algo que comunica mucho. Y cuando empezamos en Innova desde el 2011, trabajamos con una consultora que nos ayudó mucho en este tema. Y creo que el espacio físico habla de la cultura que tenemos. Son espacios físicos primero diseñados para enseñar, para la educación. O sea, se conciben, se piensan desde el inicio cuáles son estos espacios para que los chicos puedan jugar, para que puedan aprender, cómo queremos que sean las aulas, los colores, los espacios abiertos, todo esto comunica. No es lo mismo una escuela gris, con colores mucho más duros, que una escuela con color que te permite y que te da la posibilidad de pensar distinto. Entonces ya los colores nos están comunicando y los espacios abiertos, en nuestro caso, son claves. Tenemos mobiliario también, no es solamente el color, no es solamente la pared, sino cómo pones las mesas, cómo generas espacios de colaboración. Y esto es algo que no estábamos acostumbrados a ver. Estábamos acostumbrados a ir al colegio y tener una mesa detrás de la otra, el compañero del costado. Y estos espacios colaborativos permiten que el aprendizaje se enriquezca. Y también en nuestra oficina tenemos espacios abiertos, nadie tiene oficina cerrada, ni el gerente general, todos trabajamos en una misma mesa. Entonces, todo esto habla de una cultura que promueve la innovación, que promueve hacer las cosas diferentes, horizontalidad. Ya no hablamos como antes que se decía puertas abiertas. No, acá no hay puertas ni siquiera. O sea, la única puerta que está abierta es la puerta a la calle. Y de acá todos estamos al mismo nivel. Uno aprende, aprende de otros, te enriqueces de lo que están hablando los demás y finalmente se logra un trabajo en equipo. Entonces, en conclusión, los espacios acompañan nuestra cultura, fomentan la innovación y también hacen que el trabajo sea más participativo y más colaborativo. Permite que ya no trabajemos en silos o en áreas, el área de marketing por un lado, el área de infraestructura por el otro lado, el área académica en un laboratorio porque ni siquiera entendemos lo que hacen, sino que todos trabajemos en conjunto. Y creo que esa es una de las grandes fortalezas que ya tenemos en nuestra cultura. Y finalmente, ¿cuál es este estilo de gestión, este liderazgo que tiene que acompañar a todo este tema de cultura? Y algunos de los aprendizajes que hemos tenido con esto es que finalmente el mundo de hoy demanda líderes que estén dispuestos a responder y adaptarse al cambio. Y ya nos contaba nuestro amigo Jorge en la primera ponencia lo difícil que es para todos nosotros el cambio. Sin embargo, es inevitable. O sea, no hay opción que yo diga, bueno, yo me voy a aislar y yo no quiero nada del cambio. El cambio va a venir de todas maneras.
Entonces, esta inspiración que tenemos que dar las personas que estamos gestionando los negocios, las personas que estamos gestionando los cambios, es muy importante. Y ya como hablábamos hace un rato, también ver de dónde nosotros recogemos la inspiración para compartir. Y sí pasa, y nos pasa muchísimo en Innova Schools, que la principal inspiración la tenemos de los niños cuando vamos a las escuelas. Cuando vas y les preguntas y te responden de una manera súper fácil. Ay, Miss, yo iba y les preguntaba sobre una plataforma que estaba en inglés y se nos generaba todo un cuestionamiento de cómo los chicos van a entender si todo está en inglés. Y yo les preguntaba, ¿te es fácil usar la plataforma? Me mira y me dice, ay, Miss, si existe Google Traductor, obvio que lo puedo hacer. Entonces, te dan las respuestas muy fáciles y uno finalmente termina inspirándose de ellos y creo que eso es una de las cosas que realmente nos motiva a seguir. El otro tema es que tenemos que tener equipos ágiles y equipos multidisciplinarios. Tengo la suerte de tener en mi equipo comunicadores, diseñadores gráficos, psicólogos educativos, programadores, una administradora, y eso permite que el trabajo sea mucho más rico. O sea, en el área de innovación no solamente trabajamos este tema de cultura, sino que también tenemos productos digitales concretos que hacemos y sacamos. Y para trabajar con estas metodologías ágiles, tenemos programadores dentro del área que nos permite poder hacer los cambios muy rápido. Y la verdad es que me ha costado varios meses entenderlos, porque yo no vengo del área de tecnología, entonces me hablaban de los lenguajes de programación y qué te parece si lo hacemos con este lenguaje o con este otro, y yo los miraba y les decía, como ustedes digan, no sé. Las herramientas tecnológicas, las herramientas digitales tienen que ser un aliado para los líderes. Cuando voy a una escuela y un director me dice, no, a mí todo por escrito, a mí no me mandes nada por WhatsApp, no me mandes nada por mail. Ahí tenemos un gran trabajo que hacer con ese director. Las herramientas tecnológicas nos tienen que servir. Y lamentablemente en el sector educativo, nuestros maestros no están acostumbrados a trabajar con tanta tecnología. Y ahí también es un reto importante para nosotros. Porque esta tecnología, estas herramientas nos van a permitir tener data para poder gestionar. Data que en educación no es tan fácil tener, porque lo que en cualquier otro sector uno hace una estrategia y te dicen, bueno, dame el resultado, ¿en cuántos meses tienes el resultado? En educación decimos, te voy a dar el resultado en 5 años. Y viene el área de marketing, viene el área de finanzas y te dice que en 5 años. Digo, claro, porque el aprendizaje no se da tan rápido. Sin embargo, ¿cómo en esos 5 años podemos ir recogiendo data, indicadores que nos van diciendo que vamos por el buen camino? Y todo eso implica gestionar la gran cantidad de data que tenemos, imagínense con 38.000 estudiantes. Hace unos meses tuve la suerte de estar en unas conferencias y aprender de otros que inspiran también. Y 2 cosas que me llamaron muchísimo la atención es que para poder aprender, para poder lidiar en estos cambios, en esta incertidumbre, qué importante es que los líderes seamos humildes. Y parte de esta humildad pasa por decir, no sé. Ya no hablamos de un líder que tenga que saberlo todo, sino que es válido decir no sé. Y creo que eso es normal y eso nos da la posibilidad de aprender. Y esto nos compartía Lizzy de Pandora, que está bien que los líderes muestren vulnerabilidad y que digan no sé. Y que tenemos que tomar y tener métricas, y las métricas nos tienen que permitir tener espacios de innovación donde nos vamos a equivocar, donde vamos a fallar. Y eso es otro gran aprendizaje. Salir y aprender de otros. No lo sabemos todo. Hemos hecho muchísimos viajes, tenemos la suerte ni siquiera a veces de viajar, simplemente conectarte por internet, poder tener una videoconferencia con alguien de fuera que me cuente cómo hacen las cosas y no pensar que nosotros lo sabemos todo. Mucha inspiración de fuera, mucha inspiración de dentro también del país. Y finalmente, aprender de nuestros errores. No es fácil. Creo que el mejor maestro es tu último error. Nos hemos equivocado muchísimas veces. Nos seguimos equivocando. Yo más, porque encima estoy nueva en esta área, o sea que me sigo equivocando. Yo donde mi jefe y le dije, la fregué, mira lo que hice y no entendí nada. Me dice, ok, anótalo para que no vuelva a pasar. Pero no es solo eso, sino es compartirlo.
Y en eso estamos trabajando, si yo les pudiera decir, en este momento, en compartir los errores. Una vez al mes tenemos una reunión donde presentamos algunas cosas de cada área, pero siempre tiene que terminar con decir en qué me equivoqué. Y pararme delante de la gente de la oficina y decir, miren, ¿saben qué? Me equivoqué. No hice las pruebas suficientes, la plataforma que quería lanzar no la pude lanzar y miren los costos en los que he asumido, pero lo comparto para que cuando el otro le toque ya haya aprendido. Creo que este es un reto también que tenemos, de mostrarnos lo suficientemente vulnerables como para decir no sé, pero también como para decir me equivoqué. Y al final, cultura e innovación van de la mano. No hay forma de decir quiero una empresa innovadora si es que no trabajamos en la cultura, en distintos aspectos y en distintos elementos de ella. Hace poco también trabajamos con una consultora que me ayudó a entender algunas cosas, un par de ideas que quiero compartirles. Y hablábamos de rediseñar la cultura y hablábamos que habían culturas y que dentro de nuestras organizaciones tenemos procesos que son fijos y procesos que son fluidos. Y lógicamente, cuando uno decía, bueno, ¿y dónde quieres estar? Todos queríamos estar al lado de la fluidez, ¿no? Porque decíamos, ay, lo fluido, la innovación, de hecho deberíamos estar acá. Sin embargo, no es así. Eso es un menú y hay ciertas cosas que tienen que estar fijas. Yo no le puedo decir al de contabilidad, bueno, tú decides, pues si quieres que sea, ponlo donde quieras, libre. No, hay ciertas cosas que son fijas, que son estáticas. Hay ciertos momentos en la vida de una empresa donde no hay mucha democracia. Si hay una crisis, se acabó el tema. Mañana hay un terremoto, salen todos por la puerta y no les voy a preguntar por dónde quieren salir. Sin embargo, hay otros procesos que sí. Lo importante es entender en mi organización qué procesos quiero tener fijos y qué procesos quiero tener más fluidos para poder rediseñar nuestra cultura. Y este rediseño de la cultura, por eso es que no tiene, no hay un modelo bien, un modelo que esté mal. Se basa en tener mejores instintos. Y para tener mejores instintos nos tenemos que equivocar y tenemos que aprender de nuestros errores. Entonces hay que promover una fluidez dentro de la cultura, sí, y cada uno va a determinar en qué medida la necesita y en qué medida no la necesita. Yo creo que finalmente, ¿con qué preguntas me voy? ¿Qué preguntas se llevan ustedes? Y creo que ese es el punto de partida, porque si no se llevan preguntas después de toda esta mañana, digamos que no hemos hecho nuestro trabajo bien y agradecería que nos digan cómo mejorar. Pero creo que las preguntas es, ¿y qué voy a hacer hoy? ¿Y qué puedo cambiar? Porque de ahí parte el querer hacer las cosas distintas. Muchas gracias.